Buen día, mi nombre es Daniel López Vera y yo hablaré sobre el muestreo y daré algunos ejemplos de ello. Primero que nada, ¿qué es el muestreo? El muestreo se utiliza cuando no es posible o no es conveniente realizar un censo, que significa analizar todos los elementos de una población. En esos casos se selecciona una muestra, dando a entender que la muestra es una parte representativa de la población. Es ahí donde entra el muestreo, el cual es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de la población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población en la que se reproduzca de la manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación para que esta misma sea representativa y por lo tanto útil, la cual debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de esta. Vamos a ver los tipos de muestreo. Hay muchos tipos de muestreo, los cuales están divididos en dos grupos, los probabilísticos y los no probabilísticos. A continuación veremos los probabilísticos y un ejemplo de uno de ellos. ¿Qué son los muestreos probabilísticos? Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Solo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son por tanto los más recomendables. Vamos a ver un tipo de muestreo probabilístico y luego veremos un ejemplo. El muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente: se asigna un número a cada individuo de la población y a través de algún método mecánico, ya puede ser bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados con una calculadora u ordenador o etcétera, lo que quieran, se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimiento es atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es demasiado grande. O sea, cuando tu grupo de personas es demasiado grande, es nulo y casi no tiene efectividad, porque es muy simple. Vamos a ver un ejemplo de un muestreo aleatorio simple. En una empresa con 100 empleados se quiere hacer un muestreo. Para el muestreo se necesitan 25 empleados. Entonces usamos el aleatorio simple. ¿Qué significa? A cada empleado se le puede dar un número, digamos del 1 al 100. Cada empleado tiene su número del 1 al 100. Ahora, por medio de una bolsita, con una bolita, con un método de internet, cualquier cosa, se van a seleccionar aleatoriamente 25 empleados que son los requeridos para la muestra. Es aquí donde se maneja el muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Porque los 100 empleados, cada uno tiene la misma probabilidad de los demás de salir elegido. Entonces ahí es donde se aplica el muestreo aleatorio simple, donde escogen 25 al azar. Bueno, ya vimos los aleatorios probabilísticos, ahora vamos a ver los métodos de muestreo no probabilísticos. ¿Qué son? Bueno, a veces para estudios exploratorios el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aún siendo conscientes de que no sirven tanto para realizar generalizaciones, o sea, estimaciones inferenciales sobre la población, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general, se seleccionan los sujetos siendo determinados por ciertos criterios, procurando que en la medida más posible la muestra sea representativa. En algunas circunstancias, los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver problemas de representativa, aún en situaciones de muestreo no probabilístico. Por ejemplo, los estudios de caso control, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de la aprobación. Bueno, les voy a hablar sobre un ejemplo de uno que a mí se me hizo el más común, que es el muestreo por cuotas. ¿Qué es este? También se denomina en ocasiones accidental. Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y o de los individuos de representativos o adecuados para los fines de investigación. Mantiene por tanto semejanzas con el muestreo estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquel. En este tipo de muestreo se fijan cuotas. ¿Qué son cuotas o en qué consisten? Bueno, consisten en un número de individuos que reúnan determinadas condiciones para realizar la muestra. Un ejemplo bien sencillo: de 100 personas se buscan 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y que sean residentes de la colonia Vista Hermosa. Una vez que ya tienes determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren que cumplan con esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. La diferencia de este es que en este no se escogen aleatoriamente. Los primeros 25 que tú encuentres, o 20, perdón, los primeros 20 que tú te encuentres que tengan las características que tú buscas son los que agarras para hacer tu muestra. Este muestreo se llama por cuotas y es uno de los no probabilísticos. Muchas gracias.